Una jornada muy especial la que se avecina el próximo domingo, que tiene que ver con el Día del Trabajo en la Argentina, con todo lo que significa, ¿no? Un día que dignifica la actividad de los trabajadores, y también para hablar del contexto de paritarias que tiene la Argentina en esta etapa del año, en este caso de empleados de comercio que han cerrado un aumento salarial de casi el 60% hace algunos días nada más. Estamos aquí en nuestro piso con José Luis Oberto, presidente de Uniamérica Comercio. Hola José, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? No, un gusto para mí estar aquí con ustedes. Bueno, de viaje, ¿no? Una semana intensa, con mucha actividad. Sí, bueno, tuvimos, yo soy director de obra social, por tanto el martes en OSECAC en Buenos Aires, el miércoles estuvimos en Jujuy con una jornada en el ámbito sindical internacional, un taller, y el jueves nuevamente en Buenos Aires, bueno, y el viernes acá en Río Cuarto. Está muy bien. José, el acuerdo paritario que se ha cerrado hace algunos días de un 59,5%, bueno, ¿qué significa para ustedes en este plan de lucha y cómo lo proyectan con la inflación que tiene nuestro país? Bueno, yo creo que se cerró lo más, con un criterio lo más realista posible, porque siempre no sabemos cuánto va a ser verdaderamente la inflación. Ojalá, porque tiene cláusula de revisión en enero, ojalá no tengamos que usar la cláusula. Nos ha dado la experiencia de años anteriores que siempre la cláusula de revisión se utilizó para actualizar lo que habíamos pactado. En esta oportunidad se cerró un 6% para abril. La paritaria nuestra va de abril a marzo del año siguiente. Bien. 6% en abril, 6% en mayo, 6% en junio, un 10% en agosto, un 10% en septiembre, un 11% en noviembre y un 10,5% en enero. Si llegado enero tenemos que la inflación interanual supera el 60%, se pone la cláusula, se pone en práctica la cláusula de revisión y se actualizará el salario de acuerdo a la inflación. Bien. Lo ideal es que todos los asalariados le vayan ganando la inflación para que verdaderamente hemos quedado, los sueldos no alcanzan. O sea, estamos viendo que los sueldos medios en Argentina, con la devaluación de la moneda y demás, y el aumento desmedido de los precios, principalmente de la comida, de los alimentos, ha hecho que trabajando en blanco estamos cerca de lo que es lo mínimo y indispensable que necesita un trabajador para no entrar en la pobreza. Total. El contexto de pandemia fue muy difícil en todo el mundo, en la Argentina también. Estamos ya hace tiempo saliendo de esa situación pandémica. ¿Cómo ha quedado la situación de los empleados de comercio a nivel nacional? José, con esta experiencia y esta expertise que tenés en la materia, ¿se han recuperado aquellos puestos perdidos en aquella instancia o todavía no? No, todavía no. Todavía nosotros venimos perdiendo puestos por la situación económica de años anteriores. Luego, con la pandemia se perdieron más puestos, cerraron muchas empresas. Y si bien se han ido recuperando algunos puestos, estamos lejos todavía de la cantidad de puestos que había antes de la pandemia. Si bien algunos sectores aprovechan también para decir, y culpa de la pandemia tuvimos que dejar menos, o sea, achicar la cantidad de personal, muchas de esas empresas fueron esenciales, o sea, trabajaron siempre y vendieron más que antes, pero yo creo que tiene que ver también con la reforma del formato de trabajo que se está dando en el mundo, que las grandes empresas también aprovecharon y achicaron gente. Claro. O sea, sin despedir, pero llegan a los arreglos, ¿no? Cuando alguien se quiere ir, no lo reemplazan. Y eso en el tiempo hace que haya menos trabajadores. Sumado a todos los casos que cayeron, hay una reactivación, pero todavía en el mercado negro. O sea, cuesta que blanqueen a la gente. O sea, Argentina, como Latinoamérica, tenemos un porcentaje alto de trabajo negro, que es lo más grave que tenemos, digamos, en nuestra región. No somos la región más pobre, hay otra región del mundo más pobre, pero somos la más desigual, y parte tiene que ver con el trabajo negro. Tu actividad en la Uniamérica, ¿de qué trata, José? Bueno, nosotros representamos los empleados de comercio, en el caso nuestro, Uniamérica Comercio, en todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina, y principalmente estamos detrás siempre de hacer acuerdos con las empresas multinacionales
se llaman acuerdos marcos globales, para que donde se asienten estas empresas podamos constituir sindicatos. Por ejemplo, con Carrefour tenemos un acuerdo global, pudimos constituir un sindicato en Colombia que se llama La Unión, en un país muy difícil, en un país donde prácticamente parecía imposible, y hoy tienen muchos afiliados ese sindicato, como en Chile logramos hacer una confederación de empleados de comercio con Atracop, cuando había en Walmart más de 170 sindicatos en una sola empresa, claro, porque el sistema permite tener multiplicidad de sindicatos, claro, la creación. Entonces logramos unificar, que trabajen juntos, hoy lo atiende el presidente, lo atiende el ministro de Trabajo. En Perú armamos una coordinadora, tuvieron 8 años sin tener aumento de sueldo los peruanos, no había sindicato. Por eso digo, cuando dicen claro, los sindicatos, no hay sindicatos y es muy difícil que haya aumento de sueldo. A los 2 años que tuvimos los sindicatos, que nacieron los sindicatos de comercio nuevos, pudimos tener aumento salarial. Hoy hay 5 sindicatos grandes en una coordinadora y en esta semana están armando la Federación de Empleo de Comercio. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Lo mismo en Paraguay, que tiene mejor ley que nosotros en materia laboral, pero es una ley que no se aplica, entonces todo es informal. Y Brasil, que verdaderamente se vio resentido con la ley Temer, que aniquiló a los sindicatos, claro, sí, y que no generó empleo. Por eso es bueno destacarlo. Decían que iban a bajarle los derechos por medio de la sindicalización, que la gente no tenía por qué estar afiliado a los sindicatos, le bajaron los aportes y todo lo demás a los sindicatos, y eso no generó trabajo en Brasil, para nada. O sea, el mercado, y fue antes de la pandemia, porque no lo midamos ahora con la pandemia, midiéndolo antes, claro, no generó, lo cual cuando hay propuestas que uno escucha y dice no, hay que eliminar los sindicatos y va a haber mucho más trabajo. Eso es mentira. Claro. O sea, los países del primer mundo tienen sindicatos fuertes y son serios también las empresas y conviven y hay diálogo y reparten las ganancias como tiene que ser. ¿Cómo está Argentina en ese contexto? Y nosotros, Argentina, preocupado, ¿no?, por la situación económica, por la situación política, por la situación de la región. Nosotros, hoy más que nunca, el Mercosur como bloque debería funcionar, teniendo en cuenta de que China crece. Se prevé que en el 2030 va a estar igual que Estados Unidos a nivel económico de poder, India viene detrás de China, o sea que más adelante China pasará a Estados Unidos y tal vez India también. ¿Y dónde se coloca el Mercosur? Nosotros argentinos no somos nada solo, Brasil mismo, solo en el mundo. Entonces creo que Argentina tiene que buscar, lógicamente, el trabajo en bloque, explotar lo que tenemos, que es la producción primaria, con el valor agregado, y bueno, y trabajar con los mercados, y producir trabajo seriamente. Nosotros creemos que, como en Río Cuarta pasa que el Consejo Económico y Social funciona y trabaja bien, lo ideal sería que a nivel nacional un Consejo Económico y Social, con todas las partes en una gran mesa, puede llegar a delinear en 20, 30 años lo que quiere para Argentina y que cada gobierno que entre vaya siguiendo lo que deja el anterior. Pero que no, estamos cansados de la grieta, estamos cansados de que no se pongan de acuerdo para tener un país que salga. La deuda, por ejemplo, la deuda podemos decir, ¿hay que pagarlo o no hay que pagarla? O sea, si yo tengo deuda, tengo que pagar. Lo que tenemos que poner de acuerdo, cómo vamos a juntar la plata para pagarlo, claro, que es otra cosa. ¿Cuál es el vínculo que tienen con el gobierno como gremio? No, excelente. Siempre con los gobiernos de turnos hemos tenido buen vínculo. Eso creo que si hay algo que nos caracteriza a los sindicatos, a la gran mayoría de los sindicatos, el sindicato nuestro siempre ha sido muy dialoguista. Tener diálogo permanente con los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, más allá del color del gobierno, porque eso le permite trabajar juntos. Nosotros tenemos escuela que depende de un gobierno provincial, hemos hecho vivienda con el gobierno municipal, provincial y nacional, y trabajamos mucho con el Ministerio de Trabajo de la provincia y con el Ministerio de Trabajo de la Nación, en capacitación, en lo que es la parte, lógicamente, de controlar las legislaciones laborales. O sea que
siempre ha tenido un diálogo maduro y serio, sin dejar de, lógicamente, cuando uno se sienta, o cuando en el caso nuestro la dirigencia nacional, Armando Cavalieri o el grupo dirigente se sienta, siempre discutir desde el sector que uno representa. Claro, está bien. Pero siempre entendemos que el diálogo social, pongo el ejemplo de la paritaria, y nosotros capaz que queríamos más y los empresarios querían menos. Y siempre se conjuga un resultado que en este caso creemos que es el más cercano a la posible realidad que puede ser la inflación interanual, que debería andar a lo mejor en ese número. Te iba a consultar, José, respecto a, se habla mucho de planes sociales, ¿no? Y la transformación en trabajo genuino. ¿Tan difícil es transformar el trabajo social en trabajo genuino? ¿Debería haber políticas a largo plazo para modificar esta raíz de una vez por todas, para crear trabajo real en la Argentina? Totalmente, o sea, no sirve los subsidios que se dan y que han ido creciendo y que los gobiernos, ahí tenemos este caso, ¿no? Los gobiernos de turno todos fueron dando subsidios. Sí. Y hay que convertirlo en trabajo. O sea, en muchos países existe el subsidio para el desempleo, para la gente que está en un estado de que no consigue trabajo y está en un estado que no tiene ingreso, y principalmente para la mamá y para los niños en su primer tiempo de vida, porque depende la alimentación y todo de que la persona tenga posibilidades en el futuro. Sabemos que el cerebro se desarrolla en el primer año de vida, entonces hay cosas que son esenciales y que cualquier país serio lo tiene que hacer. Ahora, hay otras cosas que no, ya para cuando una persona es joven y lo vamos a sostener sin trabajar y perdemos la cultura del trabajo, nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros no queremos que... Hoy nos está pasando algo. Hay gente que necesita un trabajador, tiene una persona que está trabajando, lo quiere blanquear, le dice, no, no me blanquee porque si no yo pierdo unos 40.000 pesos que cobro de subsidios. Entonces, págueme el negro. Claro, una locura. Eso... A ver, en algún momento hay que terminar con eso porque es una locura que la gente por ahí no se quiera blanquear por los subsidios. Entonces, es cierto que hay que generar empleo. Para generar empleo hay que generar condiciones. No depende solamente del gobierno. Yo creo que esto depende de quién tiene la plata, que son las grandes empresas, los grandes industriales. Pero depende ponerse de acuerdo, vuelvo a repetir, qué país... Tenemos muchas cosas para salir. Dualde un día dijo, Argentina siempre va a salir. Y yo creo que sí, que tenemos todo para salir. Es ponerse de acuerdo y generar trabajo genuino. Tenemos la materia prima, tenemos extensión de tierra, tenemos todo para poder hacerlo. ¿No? José, para cerrar, el mensaje, el domingo es un día muy especial, ¿no? El Día del Trabajo, con todo lo que eso implica. ¿Se han vulnerado más o menos derechos? ¿Cómo estamos midiéndonos en el tiempo, hace unos años atrás? Bueno, yo siempre recuerdo que el 1 de mayo está por la discusión de las 8 horas de trabajo, los mártires que lucharon, que perdieron la vida, y hoy seguimos insistiendo en las 8 horas laborales cuando hay lugares que se exceden totalmente en muchos países, inclusive en nuestro propio país. Entonces, seguir bregando por los derechos de los trabajadores, o sea, las 8 horas de trabajo, las 8 horas de descanso y las 8 horas de recreación, que es lo lógico, y que el equilibrio entre la fuerza de trabajo, entre las empresas, que son las que deciden, las que toman, y los trabajadores, que son los que dotan la posibilidad de ganar dinero a las empresas y también ingresar para su familia. Nosotros entendemos que tiene que haber empresas para que tenga que haber trabajo, si no, lógicamente. Y que los gobiernos puedan trabajar tripartitamente en esto. Así que lo mejor que nos puede pasar en este Día del Trabajador, pensar que podemos tener un país mejor, que podemos crecer, que podemos los argentinos salir y bueno, y desearle para los trabajadores activos de todos los sectores y los jubilados, no nos olvidemos los jubilados que tanto tiempo han trabajado por este país, el mejor día. José Luis Oberto, muchísimas gracias. No, muy amable, gracias a ustedes. Sí.